Primero de todo, muchas gracias por venir, porque con el cambio de horario de la charla que hubo completamente inesperado, pues bueno, había mucha gente que me había dicho que iba a venir el viernes y claro, supongo que habrá sido más complicado, ¿no? Encajarlo hoy en domingo, pero bueno. Vamos a empezar. Me llamo Ramón Santamaría, Ray, y soy el creador de esta librería, RayLib, que no sé si la conocéis o no. Es una pequeña librería en C orientada, bueno, inicialmente para educación y orientada para programación de videojuegos, pero que en los 12 años de vida que tiene, pues ha trascendido bastante más allá hacia muchos campos, otros, aparte de videojuegos, pues aplicaciones, investigación, simulaciones, pues se ha movido hacia muchos campos y bueno, la verdad es que ha crecido pues una barbaridad en todo este tiempo. ¿Vale? En esta charla voy a hablar un poco de cómo se ha hecho posible la gestión de este crecimiento desmesurado de la librería, porque es difícil, la verdad. Sigue siendo difícil, pero bueno, he ido trampeándolo como he podido. ¿Por qué la automatización? Pues justamente por eso que digo. La librería al principio era como muy acotada, muy pequeña para una plataforma, pero con los años pues ha ido aumentando, pues alguien me ayudó a portarla a otra plataforma, luego yo la estuve portando a otras plataformas, el número de plataformas ha ido creciendo, pues desde ser inicialmente solo para Windows, pues fue creciendo Linux, Mac, Android, sistemas embebidos como Raspberry Pi, luego hubo un portaweb, FreeBSD, sistemas operativos desconocidos como el Haiku. Ahora ahí se está portando a muchas consolas retro, es decir, el número de plataformas ha crecido de una manera muy desmesurada, pero no solo esto, sino que también la librería ha sido adaptada a otros lenguajes de programación. Inicialmente es C, y una de las grandes ventajas de C es que es muy fácil adaptarlo, bindearlo a otros lenguajes de programación. Y ha habido gente, bueno, de hecho, todo empezó con un pequeño binding a Lua que alguien empezó, entonces lo cogí yo y vi a ver cómo funcionaba y creé el primer binding de RayLib a Lua. Pero luego pues, la gente empezó a bindear pues, a casi todo. C# es uno de los primeros, que es uno de los más populares, pero bueno, Python, PL e incluso Fortran, Assembly, o sea, hay bindings a casi todo, pero hasta el punto de que hoy en día están saliendo nuevos lenguajes de programación que ya incluyen el binding a RayLib, que es como una barbaridad. Vale, pues gestionar eso es muy complicado, especialmente hay unos 70 bindings, hay unos 70 lenguajes de programación bindeados, hay un montón de bindings. ¿Vale? Bueno, la automatización es lo que ha ayudado a hacer el proyecto un poco más sostenible, un poco más sostenible a la hora de gestionar pues todo, ¿no? De que fuese estable, de que funcionase, de que no estuviese roto por todos los lados. Y bueno, y estos son un poco todos los procesos o algunos de los procesos que se han ido automatizando a lo largo de los años y voy a comentar algunos de ellos. Hay un pequeño enfoque en un caso de uso que ha sido el último proceso de automatización y que va a definir un poco el futuro de la librería. Perdón. Pero bueno, vamos a verlo. El primer proceso donde empezó la automatización de la librería fue en lo que es el building y el deployment. Continuous Integration, Continuous Delivery, por si a alguien no le suena, pues es automatizar el proceso de compilar la librería para diferentes plataformas con diferentes... compilar la librería para diferentes plataformas con diferentes configuraciones, que pueden ser pues, diferentes arquitecturas, en modo estático, en modo dinámico, en debug, en release, 32 bits, 64 bits, ARM, bla, bla, bla. ¿Vale? El segundo proceso del que vamos a hablar de automatización es, esto fue hace algunos años, la integración de un análisis de código semántico. Bueno, es una herramienta que básicamente analiza el código para detectar posibles vulnerabilidades en el código. Es como un test de seguridad
que de hecho vino un poco condicionado porque me contactaron de la NASA, que suena así como muy flipado, pero y que como que estaban interesados para algo interno y me preguntaban por la seguridad. Y ahí me preocupé un poco de, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto sea seguro? Bueno, les contesté un mail, no me volvieron a contestar nunca más. Pero, así que no sé si lo han usado o no lo han usado, pero bueno. Luego, cómo he automatizado también hace algunos años la creación de bindis, o cómo he intentado automatizar en cierto modo la creación de bindis, que es un tema muy complejo porque ahí los bindings no los controlo yo, sino que los controla pues, de otros contributors, otros usuarios que los han creado. Pero he intentado ayudarlos de algún modo en ese aspecto. Y luego lo que he implementado pues este último mes y medio, en estos 2 últimos meses, es un sistema de automatización para la colección de ejemplos. Y al implementar este sistema, pues en realidad ha condicionado ciertas cosas para el futuro de la librería, ¿vale? Que es lo que voy a acabar hablando al final, el futuro de Raillib, o las pipelines del futuro de Raillib, ¿vale? Sobre lo que comentaba, el sistema de building para plataformas, pues actualmente esto se empezó implementando con un par de herramientas en GitHub que se llaman Abeyor y Travis, que son comunes para temas de automatización de procesos que corren en un servidor externo y así no te tienes que preocupar. Pero en algún momento esas herramientas eran como de pago, eran privadas y tal, y en un momento GitHub sacó una cosa llamada GitHub Actions, que lo que es que tú puedes definir ciertos procesos que corran automáticamente en servidores de Microsoft, en máquinas Windows, Linux, Mac, y tú no te tienes que preocupar. Es decir, ahora mismo cada vez que hay un cambio en la librería, un commit en GitHub, automáticamente se lanzan lo que se llama 11 workflows. 11 workflows que son estos de aquí, el de análisis de código sintáctico por seguridad, compilación para Linux, Mac, Web, Windows, el sistema de building CMake para Windows y Linux, la compilación de toda la colección de ejemplos para Linux, para Windows, el parseo de la API de Raillib, que eso hablaré un poco después, y una actualización de toda la colección de ejemplos. Y bueno, y ahora mismo lo que es el building para Android lo tengo desactivado, pero también está implementado, se estuvo usando en el pasado, ¿vale? Estos son 11 workflows, como digo, en cada vez que haya un pequeño cambio en la librería, para comprobar que por lo menos sigue compilando en todas las configuraciones posibles. Y en realidad se generan automáticamente más de 20 versiones de la librería. Como digo, para Linux, para Windows, 32 bits, 64 bits. Últimamente se añadió la opción de ARM64 para Windows, Linux, Mac, porque Mac ya lo tenía desde hace un tiempo con los M1s, pues se añadió esta versión también para Windows ARM64. Con lo cual son 20 versiones de la librería. Y no solo es que se generan estas versiones, es que se guardan en un archivo, se ponen en un archivo zip y se guardan automáticamente para que en cualquier momento cualquiera las pueda descargar. Pero bueno, las automatizaciones hasta tal punto que cuando yo genero una release nueva de Raillib, es decir, se crea la release y automáticamente se genera todo esto y se añade todo automáticamente a la release para que los usuarios se lo puedan descargar ya directamente todas las versiones con todas las configuraciones necesarias, ¿vale? Para la plataforma que sea. ¿Vale? Esto fue una de las primeras cosas que se añadieron a Raillib y realmente fue súper útil pues, para no tener que estar haciéndolo yo manual, que era una locura. Bueno, yo nunca había tenido un Mac, me he comprado uno hace poco y siempre Mac era como, no sé, voy a publicar y espero que funcione en Mac. Y por suerte la comunidad lo testeaba y si había issues pues me las enviaba, pero yo nunca había podido testear Raillib en Mac, pero funcionaba. Y gracias a esto, pues al menos me aseguré que compilaba en todas las plataformas. Antes era muchísimo trabajo probar esto. Y gracias a esta automatización, pues redujo la cantidad de trabajo y pudo seguir creciendo la librería. Estas automatizaciones se han ido añadiendo con el tiempo y espero añadir más en el futuro. ¿Vale? Bueno, aquí es un poco la lista de cuáles las configuraciones actuales, ¿vale? Pues es todo esto, 32 bits, 64 bits, con el compilador GCC, con el Microsoft Visual C Compiler, es decir, incluso con diferentes compiladores, diferentes configuraciones, ARM64 que se ha añadido muy recientemente, igual en Linux, macOS, web y todo esto, versión estática y versión dinámica de la librería, es decir, una DLL, una .a, un .so,
O sea, hay muchas configuraciones. Y aún aquí no tengo puesto modo debug y modo release, que probablemente en el futuro lo tenga que poner por también cosas del futuro. Todas estas compilaciones pues, usan básicamente estas tres herramientas o estas tres tecnologías. Makefiles, que son unos ficheros de compilación, CMake y lo último, pues el Visual Studio. ¿Vale? La siguiente automatización que se añadió, como he dicho, pues un poco por, no sé, porque me escribieron y me preocupé de lo que podía pasar con la seguridad y tal, pues me preocupé. En realidad esto llegó primero como un contributor me envió esta contribución, el añadido de CodeQL. Yo al principio fue un poco reacio porque no sabía muy bien qué era esto del code análisis, pero después de investigar un poco, pues se ve que es bastante útil. Es un sistema automático que ejecuta el código de manera automatizada, probando múltiples caminos de ejecución. Pues, buenas. Pues el sistema automático ejecuta, hace como una revisión semántica de tu código primero y prueba diferentes paths de ejecución para comprobar posibles vulnerabilidades. Es decir, si hay un momento en el código en que intentas abrir ficheros, pues intenta ver qué pasa si el fichero no existe, qué pasa si el fichero es nulo, qué pasa si el fichero está corrupto, qué pasa si no sé qué. Y ahí te intenta detectar potenciales vulnerabilidades en el código. ¿Vale? Con lo cual, en realidad está muy bien. Pues la primera vez que integré este sistema me detectó ahí una veintena de vulnerabilidades críticas. Bueno, en realidad él sacó unos reports que flipas. O sea, unos reports súper complejos. Dice, esta vulnerabilidad, nivel de vulnerabilidad crítico, sigues este path y hace esto, posible mejora, ¿cómo lo puedes arreglar? O sea, es muy guay. Me sacó unas 350, creo recordar, de potenciales vulnerabilidades, de críticas no tantas, pero algunas son leves, como aquí tienes un comentario que pone to do, pero no está hecho. O sea, en realidad te lo detecta todo, te detecta muchas cosas a nivel semántico. Y pues resolví todas las que eran más críticas, que pues a veces es de gestión de cadenas de texto y tal, con el null terminator y cosas de estas, pues siempre hay cositas de estas. Y bueno, y luego hay muchas que se han quedado así un poco en el aire, que de momento no las he arreglado, ¿vale? También detecta, pues eso, elementos de calidad del código. Y soporta reglas configurables y, bueno, y la herramienta en sí te viene con GitHub y es gratuita para temas de investigación y para open source. Si no, es una herramienta de pago, ¿vale? Como curiosidad, en vistas al futuro, ahora mismo, en los próximos meses, RaiLib se va a someter a un análisis de seguridad por una empresa profesional que se llama Radically Open Security, creo que son holandeses o alemanes, ¿vale? Y se va a someter a una auditoría de seguridad así bastante más seria en los próximos meses para intentar detectar potenciales vulnerabilidades de una manera más seria. A ver lo que encontrarán, pero bueno, ya veremos, no sé. Gracias a esto, pues sí, ha ayudado a mejorar la librería, ¿vale? El siguiente elemento de automatización, que era un poco difícil ver cómo podíamos automatizar esto. Como he comentado, ahora mismo RaiLib tiene bindings a más de 70 lenguajes de programación, un montón, Lua, C#, NIM, Ruby, SIG, Odin, Python, Rust, C++, Haskell, Go. Por ejemplo, incluso lenguajes de programación como Odin y SIG, que son relativamente nuevos, incluyen RaiLib como paquete estándar dentro del lenguaje, para que no lo tengas que... Es decir, ya te viene con el lenguaje, ya está. Incluso lenguajes como J, que es el lenguaje de Jonathan Blow, que todavía no está ni siquiera en el mercado, ya tiene binding a RaiLib. Con lo cual, bueno, hay un montón de bindings. Pero claro, cada binding lo controla pues el creador del binding. Yo no puedo controlarlo, ¿no? Y hay bindings pues, que se han quedado en versiones antiguas de RaiLib, desactualizados, y vi que conforme pasaba el tiempo, pues esto cada vez se acentuaba más. Bindings que se abandonaban, porque claro, el mantenimiento de un binding pues implica trabajo, evidentemente. Y viendo un poco esto, estuve pensando a ver de qué manera podía ayudar a facilitar la creación y el mantenimiento de los bindings. Y creé una herramienta.
esto ya hace algunos años, creó una herramienta que es RLParser, que básicamente es un parseador de la API de RaiLib, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues es una herramienta en C que comprueba pues lee todo el fichero de texto de RaiLib.h y detecta, pues esto es una estructura, esta estructura tiene estos parámetros son de este tipo, y hace un escaneo de todos estos datos y te genera ficheros externos, que puede ser ficheros de texto, fichero JSON, XML, con el análisis pero el análisis sintáctico de qué son estos datos. ¿De qué sirve esto? Pues mira, vamos a verlo. Pues, como digo, parsea RaiLib.h, la estructura de datos, y exporta la información como TXT, JSON, XML, y esto es muy útil para simplificar la generación de bindings. De hecho, hay algunos bindings que lo usan. Aquí lo veréis más claro. Por ejemplo, si parseas esta línea, que es una función que hay en el header de RaiLib, init window with height constant, pues esto te acaba generando pues diferentes tipos de output. Por ejemplo, si lo sacas como texto, nombre de la función, tiene 3 parámetros, el nombre, ¿qué retorna la función? No retorna nada, void, descripción de la función, parámetro 1 es de este tipo, tal, y lo puedes sacar como XML, lo puedes sacar como JSON. Es decir, con esta información, si tú tienes esto o tienes esto, dependiendo del developer que mantenga el binding, puede automatizar la generación del binding. Porque al final el binding simplemente es que desde un lenguaje tienes que llamar a las funciones de C. Pero, por ejemplo, un lenguaje como C# pues no tiene los char asterisco, sino que tiene las strings, pues ahí tienes que hacer pequeñas conversiones. Y gracias a esto se puede automatizar todo este proceso. Con lo cual, gracias a esta herramienta, hay bindings que la usan para generarse automáticamente. Claro, no todos, muy poquitos, de hecho, me gustaría que lo usasen más, pero bueno, esto ha ayudado a que algunos bindings pues, estén siempre actualizados a la última versión de RaiLib en horas, o casi por commit que se envía a RaiLib, que está muy bien. Vale. Y bueno, el caso de uso en el que me quería enfocar hoy, a ver, vamos de tiempo, vamos bien. Vale, el caso de uso en el que me quería enfocar hoy es una problemática creciente en estos últimos años, la colección de RaiLib, la colección de ejemplos de RaiLib. Ahora mismo hay unos 170, bueno, en realidad hay 190 ahora mismo, pero bueno, esto era inesperado. Cuando lo preparé esto eran 170, pero ahora explicaré por qué. Pues hay unos 170 ejemplos de código de RaiLib. Los ejemplos para RaiLib es una base de aprendizaje, es la principal base de aprendizaje de la librería. Como si conocéis un poco la librería, sabréis que no tiene una documentación formal como la mayoría de librerías de, bueno, esta función, pues tienes estos parámetros, pues hace no sé qué, pues no sé cuánto. Sí que tiene una cheat sheet como un resumen, así que es muy sencillito, muy visual, y también hay una wiki, y sí que hay algo de documentación, pero no tiene un Doxygen o una documentación formal. ¿Vale? Pues la manera de aprender normalmente, o la manera que me parece más útil de aprender a utilizar la librería es con pequeños ejemplos. Pues cómo creo una ventana, cómo cargo una textura, la dibujo y la descargo, cómo playeo un sonido que lo cargo y lo playeo, o cómo lo hago por streaming. Es decir, tiene una colección de ejemplos muy grande que ilustran cómo hacer cositas con la librería. Pues, por ejemplo, sistemas de partículas con blending. ¿Cómo empezamos con el 3D? Pues, cómo carga... bueno, esto es un juego un poquito más avanzado, pero en realidad es cómo cargar un mapa 3D. Cómo hacer efectos de texturas. El outline de una textura. Bueno, es que hay un montón, 170 ejemplos que están categorizados y organizados. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Pues que la colección de ejemplos ha ido aumentando. De hecho, el 40-50% de estos ejemplos ya son contribuciones de la comunidad, que no los he hecho yo. Pero el mantenimiento de estos ejemplos se ha ido haciendo cada vez más costoso. ¿Qué quiero decir? Pues que cuando tienes que añadir ejemplos, cambiar el nombre, revisar ejemplos, es decir, cuando tienes que incluir estos ejemplos dentro de la colección, lleva mucho tiempo. Y ahora voy a explicar para que se entienda mejor.
¿vale? Y de hecho es una de las principales áreas de contribución de la librería. Es decir, la mayoría de gente que entra en la librería y quiere contribuir a Raillib, si tiene que hacer cambios de código, pues es muy complejo, pero si tiene que añadir un pequeño ejemplo, pues es como más asequible y más amigable. Y Raillib tiene muchísimos contributos. Bueno, muchísimos, pues unos 800 ha tenido hasta ahora. Vale. La problemática, para que la entendáis, ya veréis. ¿Qué es lo que piensan muchos contributors cuando quieren añadir un ejemplo nuevo a la librería? Pues piensan, mira, he creado mi ejemplo y, punto C, te lo mando. Y a añadir un PR, te lo meto en la carpeta que sea o en la carpeta de ejemplos y ahí tienes tu ejemplo. Y es... Claro, yo voy a revisar el PR, ¿no? Y es... Bueno, sí, está bien el PR, pero es que, primero, el fichero .c están categorizados, siguen una nomenclatura específica. Están estructurados de una manera muy específica, o sea, tienen un header, tienen una parte de inicialización, una parte de update, una parte de draw, utilizan una serie de convenciones de código que utiliza toda la librería. Tienes que enviarme una screenshot porque tiene que salir, bueno, se tiene que mostrar una pequeña screenshot porque funciona así. Tienes que actualizar los sistemas automáticos de building para que se pueda buildear, que eso es Makefile, hay un Makefile especial para web adicional. Los recursos, si el ejemplo utiliza assets externos, pues me tienes que dar esos assets. Pero también te tienes que asegurar que los assets que me das, pues las licencias son correctas, que se usan los assets que me das y que en el código se utilizan. O sea, en realidad hay bastantes cosas. Me tienes que añadir un proyecto en Visual Studio con el ejemplo. Tienes que actualizar algunos documentos, que hay unas tablas con las listas de ejemplos y ponerle ahí una puntuación de estrellitas según el nivel de dificultad. Y, evidentemente, tienes que compilar el ejemplo para web y subirlo a la web y actualizar la web. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa cuando le dices a alguien que te ha mandado mi ejemplo .c que tiene que hacer todo esto? Pues pasa que mucha gente pues, no, dice, vale, cancelar PR, ya está. O, no, eso no lo puedo hacer, hazlo tú. Y normalmente lo hago yo, ¿vale? Esta es la verdad. Normalmente lo hago yo, pero como imaginaréis, esto es una cantidad de trabajo, pero brutal. Porque lo hago manual, lo hago todo. Lo hago manual, venga, tengo que añadir el screenshot, no sé qué, revisar, tal, el sistema de build, lo abro, el makefile, añado aquí en esta línea. ¿En qué categoría está? Pues en la categoría de shapes o de texture. Es que, de verdad, durante estos años cada ejemplo nuevo ha sido un pain total. Es que del año pasado, en todo el año, se añadieron 7 ejemplos. Solo 7 ejemplos porque era un proceso muy costoso, ¿vale? La primera solución que se me ocurrió, pues evidentemente automatizar de algún modo. ¿Cuál fue la primera solución? Pues la primera solución fue dar a los usuarios una plantilla. Bueno, os doy una plantilla con todo explicado y todo detallado para que lo hagáis. A ver, ¿qué es? ¿Qué es esta plantilla? ¿Vale? Pues aquí está todo explicado con 10 pasos, todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el ejemplo y todo lo que se tiene que actualizar y tiene que seguir este header y tiene que tener esta estructura de archivo y con las líneas de puntitos de inicialización, loop principal, update, draw, desinicialización. Aquí to do tienes que hacer esto, aquí to do, que no lo hace nadie. Pero bueno, la idea era que con la plantilla pues la gente pudiese ver, vale, pues quiero añadir un nuevo ejemplo a la colección de Raillib, pues lo hago, vale. Resultado, como he dicho, bueno, como he dicho, no lo he dicho, pero el resultado, evidentemente, un fallo absoluto, es decir, fracaso absoluto. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente que contribuye no se lee los requisitos, ¿vale? Quien se los lee no los sigue, ¿vale? Y luego hay mucha gente que lo ve y dice, no. Y no pueden llegar a tanto. Y muchos ejemplos requieren, pues eso, lo que decía, pues un completo, revisión completa de todo, hacerlo casi yo todo. Bueno, es que no, casi, es que tengo que revisar hasta todo el código, cambiar código, todo. Era inviable, claro. Con lo cual, aquí es donde se me ocurrió una... No voy tan bien de tiempo, pero bueno. Se me ocurrió una
una segunda solución, ¿vale? Y es, vamos a intentar automatizar este proceso. Vale, sí, hay muchas cosas que hacer, copiar archivos para aquí, renombrar archivos, añadir texto por aquí, revisar, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero vamos a intentar automatizarlo. Era una tarea bastante grande, pero creía que realmente el beneficio valía la pena, porque en un futuro añadir ejemplos sería algo mucho más automatizado. Así que me puse un poco a investigar cómo podía hacerlo. A nivel de automatización, especialmente a estos niveles de pipelines, donde te implica, abre este fichero de texto, busca esta línea, cambia estas líneas, añade estas otras líneas, crea este fichero, crea un proyecto de Visual Studio, compila para web, súbelo a la web. Es decir, cuando hay pipelines, copia ficheros de aquí para allá, renómbrame estos ficheros. Cuando hay procesos así que implican mucho de file management y de manejo de texto, procesos complejos, pues no sabes muy bien qué herramientas hay utilizar, ¿no? Y hay bastante gama de herramientas, y algunas encajan mejor para ciertas cosas y otras mejor para otras cosas. Quizá yo diría que las más comunes y las más estándar son Python y Node.js, que son estas dos. Pero bueno, luego tienes el MSBuild para hacer temas de building de proyectos en Visual Studio, el CMake, que bueno, es más para temas de compilación, el Ant, que no es muy conocida, pero hay grandes estudios que la utilizan, de hecho usan una versión que se llama Nant, para .NET, y bueno, luego está el Jenkins, que vendría a ser algo parecido, bueno, un sistema basado en YAML, parecido a GitHub Actions y tal, que también sirve para ciertas cosas. Vale, pues me planteé mirar a ver cuáles eran todas las posibilidades que había para montar pipelines de building complejas, y no había ninguna que me acababa de convencer, y entonces me planteé la opción, ¿por qué no hacer la pipeline en C con...? Es decir, C solo quizás se queda muy corto, pero es que tengo Railib. O sea, Railib me da carga de ficheros de texto, modificación de líneas de texto, carga de imágenes, modificación de imágenes, me da funciones para modificación de ficheros, copia, renombrar. Es decir, me da un montón de funcionalidades que no son core de la librería, que es File Management, Text Management Functionality, pero vamos a probar a ver si se puede hacer. Y bueno, y esa fue mi pregunta, ¿no? ¿Es posible de montar pipelines complejas en C con Railib? Y sí que lo es, evidentemente. Pues monté una pequeña herramienta que se llama RexM, que está en el repo de Railib, es libre, es gratuita, es abierta, y básicamente es una herramienta de momento de línea de comandos que automatiza todo el proceso, todo lo que se tiene que hacer para diferentes acciones. Es decir, puedes crear un nuevo ejemplo y coge una plantilla, adapta la plantilla con el nombre que tú le digas y lo añade y modifica todo lo que tiene que modificar. Añade un ejemplo existente. De hecho, cuando añades el ejemplo no te tienes que preocupar por los recursos, por los assets, porque la herramienta escanea el fichero de código, busca todo lo que son assets y comprueba si las rutas existen y si los assets existen, y si no, pues te avisa, evidentemente. Y si existen, pues los copia donde los tiene que copiar. Y no solo eso, también comprueba de que no sean de tamaño cero, de que sigan una nomenclatura específica snake case. O sea, hace bastantes cositas, ¿vale? Renombrado. El renombrado antes, cada vez que tenía que renombrar un archivo de ejemplo, era como... porque tenías que volver a hacerlo todo. Pues ahora se hace ya de manera automática. Eliminar un archivo, buildear un archivo, es decir, puedo hacer automatizar el building para desktop y web, y luego la parte que en realidad también me parece la más importante, lo que he dicho, la validación y el update automático. Es decir, la validación, lo que, como he dicho, con los recursos, con los assets, comprobar que existen, a ver si están referenciados en el código, comprobar que realmente existen en las carpetas referenciadas en el código, copiarlos en el sitio, validar que el formato sea correcto, que no tengan un tamaño cero, es decir, validar que tengan el nombre del archivo sea snake case, que siga un convenio establecido, ¿vale? Bueno, hay muchísimas cosas que esta herramienta valida de manera automática, pero no solo las valida, es decir, las valida y genera un report, pero no solo las valida y genera un report, sino que además detecta las inconsistencias y las puede arreglar hasta el punto que pueda de manera automática. Con lo cual, si haces correr, cada vez que hay algún cambio, corres esta herramienta de manera automática en el GitHub Actions, pues todo lo que pueda estar mal te lo arregla, ¿vale? El add, pues ¿qué cosas hace así a grosso modo? Copiar los ficheros necesarios, editar los diferentes build systems disponibles, Makefile y otro que se llama Makefile Web. El Makefile Web es especial porque le tienes que pasar qué recursos se tienen que compilar para generar el paquete para la web.
con lo cual necesitas saber exactamente los recursos, por ejemplo. Te crea los proyectos de Visual Studio, te actualiza la solución, porque en Railip hay una solución que contiene todos los ejemplos, con lo cual se tiene que actualizar, no puedes crear una nueva. Tienes que calcular el Unique ID por proyecto, o sea, hay una serie de cositas a hacer. Te edita el fichero ejemplos del README MD y te actualiza la tabla de ejemplos, porque hay una tabla en la web con toda la lista de ejemplos. Y te actualiza la web y te copia los ficheros necesarios en la web y hasta te lo sube, si lo tienes puesto en GitHub Actions, hasta te actualiza el repo de la web con todo ya hecho. ¿Vale? La parte de validar, que creo que para mí es la más interesante, porque con la validación puedes hacer... De hecho, si haces update, te hace ya la validación automática. Con lo cual, pero aparte de validación, ¿qué es lo que validas? Pues si el fichero de C existe o no existe. Si la categoría que le has puesto al fichero de C, porque todos los ejemplos están categorizados, es válida. Inconsistencias en el metadata que hay en el header del fichero de C. Si falta la screenshot. Si la screenshot que tiene no es la correcta, digámoslo así, no entraré en detalle en esto. Si faltan recursos, porque como he dicho, escanea el código y si faltan recursos te avisa. Si no está listado en el Makefile. Bueno, te valida que todo lo que tiene que hacer lo puede hacer. ¿Vale? Y a partir de aquí, de hecho, te genera este report automático. Te genera un MD, te genera un report, ya está. De hecho, te genera dos reports. Te genera un report de cuál es el estado de todo y luego te genera un segundo report de solo inconsistencias. Para tener solo, a ver, ¿qué es lo que tiene alguna inconsistencia? Pues estos 7, a este le falta algo, a este le falta otro, y siempre cositas que no se puedan arreglar automáticamente. Todo lo que se puede arreglar automáticamente se arregla automáticamente. Pero hay cosas que a veces todavía necesitan ahí un pequeño arreglo manual. ¿Vale? Luego, como he dicho, pues está una parte de build que añadí porque como tenía que compilar para web, para subir a la web, pues dije, bueno, pues ya lo hago también con la herramienta. Pero entonces eso me dio como un poco de pie para algunas ideas de futuro. Dije, esto puede ser un... Bueno, lo usé un poco como testbed para el futuro de Railip. ¿Vale? Aquí algunas de las funciones que actualmente tiene Railip para hacer todos estos procesos. Muchas de estas funciones han sido añadidas creando esta herramienta y que se han añadido a la librería de Railip para la siguiente versión porque creo que pueden ser útiles, bueno, han sido útiles para mí, con lo cual creo que pueden ser útiles para otras personas que quieran hacer algo parecido, pues load file data, file rename, file remove, file copy, file text replace, file text find index, es decir, coger todos los directorios, todos los ficheros de un directorio, bueno, un montón de funciones de file system management y luego otro montón de funciones de texto management, de hacer cosas con el texto, como pues cambiar una cadena, por ejemplo, esta me fue muy útil, text replace between. Esto te busca un texto, te busca un trozo de texto y otro trozo de texto y te reemplaza lo que hay en medio de dos trozos de texto. Que a veces lo necesita pues, cambiar un identificador o alguna cosa. ¿Vale? Pues esta ha sido muy útil. ¿Vale? Bueno, pues ahora mismo la librería en total tiene 595 funciones, Railip. ¿Vale? Entonces, a esa pregunta inicial que me hice antes de empezar con este proyecto, con esta herramienta y este sistema de automatización para los ejemplos, ¿es posible hacer sistemas de building complejos en C con Railip? Sí. Vale. Sí, es posible. ¿Vale? Vale. Hasta luego. Gracias, que vaya bien. Bueno, pues es posible, ¿vale? Vale, sí es posible, pero ¿cuáles son los pros y los contras de utilizar algo como C con Railip para hacer sistemas de building? Porque al final no es tan raro, pero tampoco es común, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, el principal beneficio para mí, sobre todo, es tener un stack tecnológico unificado. Es decir, yo trabajo en C, es una librería en C, el building lo hago en C, ya está, ¿vale? Y no tengo otras dependencias, ¿vale? Alto rendimiento, evidentemente, el alto rendimiento y un memory footprint bajísimo, con lo cual comparado con Python, por ejemplo, que
muchísimo, muchísimo más rápido, ¿vale? Es portable y es multiplataforma, porque es C, que al final lo puedes portar a prácticamente cualquier plataforma, con lo cual tienes un build system que, bueno, no es realmente así, pero es bastante portable, ¿vale? Y otra que para mí es súper importante es que ya tienes un montón de funcionalidad multimedia directamente disponible. ¿Qué quiero decir funcionalidad multimedia? Pues, por ejemplo, una de las cosas que hago es comparar dos imágenes. Abro dos imágenes y comparo los píxeles para intentar ver si encajan o no encajan o tal. Pues esto, con otras librerías tienes que añadir paquetes, es decir, es mucho más complejo. Con Railib ya tienes un montón de funcionalidad para hacer cosas multimedia un poco más allá de lo esperado a la hora de sistemas automáticos de testeo, bla, bla. O sea, puedes hacer bastante más cosas, ¿vale? Y que puedes compilar tu build pipeline, es decir, tu build pipeline la puedes compilar como una herramienta independiente. Es decir, puedes convertir tu build pipeline en un ejecutable que sea distribuido, pero la parte interesante no es que lo puedas convertir en un ejecutable, la parte quizá más interesante es que puedas crear una UI para que alguien que no es experto en el uso de estos sistemas de building complejos, pues lo pueda hacer de una manera mucho más amigable. Y esta UI la puedes construir con Railib, con lo cual todo queda en casa. Así que es genial, ¿vale? Pero bueno, ¿cuáles son las partes las más limitadas de tener un sistema de building con C y con Railib? Más que nada es comparando con Python, porque Python es casi que lo más común que se utiliza en este tipo de entornos, ¿no? Bueno, pues no es tan popular como los scripting language estándar para este tipo de tareas. El número de packages es limitado. Realmente no lo es, pero claro, con Python pues tienes un sistema de packaging centralizado que es muy cómodo, dices, import no sé qué, y ya tienes ahí para cosas un poco más allá que según dependiendo de lo que quieras hacer, pues en C es más difícil tener un include de lo que sea, ¿vale? Especialmente para funcionalidades muy avanzadas, ¿no? Requiere programar en C, que todavía para mucha gente es más lento y complejo que Python. Eso es porque probablemente no conocen suficientemente bien C, ¿no? Pero bueno. Y en esa misma línea, pues la complejidad del mantenimiento de la pipeline. Tienes que mantener una pipeline en C, tienes que mantener un código en C, no un código en Python o otros lenguajes de scripting que a veces son más amigables. Y yo creo que la principal limitación, el principal bloqueo es que tienes que compilar la pipeline. Claro, es un fichero .c. Si la quieres ejecutar, la tienes que compilar. Ya está. ¿Seguro? Tun, tun, tun. Pues ahí es cuando yo me hice esta misma pregunta y creé una nueva herramienta, un poco a nivel experimental, a ver si eso era posible. Y dije, pero claro, es que tengo que compilar, eso es una limitación, claro. Entonces necesito un compilador. Pero, ¿y si tuviese un programa que fuese el compilador y pudiese ejecutar la pipeline sin necesidad de compilarla? Bueno, en realidad sí que se compila, pero se compila just in time. Con lo cual, creé una pequeña herramienta llamada RaiMake, que es un Railib Jitsi Code Runner, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues, bueno, aquí se ve un poco, pues es una herramienta raimake.exe, que son pues unos 3 megas o así, que contiene un compilador dentro, ¿vale? Y esto lo que te permite, pues es que tú llames a una instrucción raimake y pasarle directamente el fichero .c y just in time lo compila y lo ejecuta. No solo compilas y lo ejecuta, es que si quieres puedes generar el ejecutable para tenerlo. Pero es una pequeña herramienta que te puedes llevar a cualquier sitio y te permitirá ejecutar pipelines en C. Bueno, pipelines en C, pero no pipelines en C. Aquí está ejecutando una especie de juego 3D y lo está ejecutando just in time. Claro, aquí os preguntaréis, no, pero tiempos de compilación. Tiempo de compilación es menos de medio segundo. Menos de medio segundo o como mucho un segundo para unas 15-20 mil líneas de código. Con lo cual, en realidad, es realmente despreciable, ¿vale? Y otra cosa importante de este RaiMake, que incluye de serie dentro todo Railib y todas las otras librerías auxiliares de RaiMath, RaiGui. O sea, ya incluye todo las herramientas disponibles de Railib directamente de serie
para que tú no te tengas que preocupar a la hora de escribir tu punto C. De hecho, no tienes que hacer ni los includes. Pero si los haces no pasa nada porque te los voy a comentar. Bueno, automáticamente, evidentemente, pero ya está. Pues esta herramienta, Raimake, todavía no está publicada porque hay algunas cositas que pulir, pero ya está. Pero bueno, no nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Un poco con todo este trabajo que he estado haciendo, he planteado un poco a ver qué podía hacer en el futuro con Railib, un poco con todo esto y con todos estos sistemas de pipelines, ¿vale? Y se me ocurrió, bueno, ya que estoy automatizado, ¿por qué no ya finalmente automatizo el building y el deployment? Es decir, al final es lo que le cuesta más a todo el mundo. Todo el mundo, en el mundo mundial, con cualquier engine de videojuegos, al final, cuando tienes que hacer el building, es la parte más compleja, ¿vale? Y Unity, Unreal, pues te dan ese botoncito de build, publish, y que no sabes lo que hace muchísimas cosas, pero tú acabas teniendo un ejecutable con los assets empaquetados, bla, 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 que ya lo puedes subir donde quieras. Vale, pues en esa línea dije, bueno, yo puedo, ya que tengo ahora toda esta nueva funcionalidad y toda esta posibilidad, ¿por qué no hacer una pequeña herramienta que sirva para hacer lo mismo? Y esto es Railib Project Builder. Y claro, visto así, pues igual no se entiende muy bien, pero visto así igual se entiende un poco más. Esto es un builder de proyectos multiplataforma. Tú arrastras aquí tus ficheros .c, te escaneará todos los assets, te preparará te lo hará todo, escoges la plataforma que quieras, configuras pues nombre comercial, repo name, bueno, configuras todos los elementos que se van a tener que configurar, no solo para hacer el building, sino incluso para hacer el deployment, generar todas las imágenes, generar las imágenes de Steam, generar las imágenes, los banners que quieras compartir en redes sociales. Es decir, puedes configurarlo todo, project settings, build settings, platform settings, deploy options, la imagery, e incluso puedes configurar todo Railib, que ya es configurable a través del config.h, y dándole a un botón, te hará toda la magia del building automáticamente sin que te tengas que preocupar. De hecho, espero que hasta te pueda sincronizar los SDKs que necesites. Es decir, te lo hará todo y te acabará dando, pues, en el caso de Windows, pues un zip o incluso un instalador ya implementado en el instalador. O en el caso de Mac, pues el paquete. O en el caso de Android, el APK directo para subir. O en el caso de Dreamcast, una ISO para que la puedas grabar y correr en la Dreamcast. Bueno, Switch ahí no podrá ser open source, eso ya os lo digo, pero que puedas de una manera muy sencilla, bueno, pues eso, generar vuestro juego. Y de hecho, aquí ya hay un ejemplo de la herramienta, que tienes diferentes estilos visuales, que siempre me gusta mucho. Este es así como más, bueno, este es el que hay. Pues aquí, ¿veis? Puedes configurar, puedes buscar los paths cuando necesitas, icon file, logo file. Bueno, puedes configurar todos tus paths, todas tus cosas. Esto es provisional, ¿eh? Esto es todavía como un poco mock-up. Tengo que revisarlo, intentar hacerlo un poco más visual, porque ahora hay mucho material aquí, pero bueno, generar makefiles, esto es para generar la estructura del proyecto. Luego tienes opciones de deploy, si lo quieres empaquetar, si quieres ponerle un instalador. Bueno, esto es para generar todas las imágenes. Bueno, el Railib de config todavía no tiene nada. Y aquí en el platform settings, pues dependiendo un poco de la plataforma que selecciones, pues opciones específicas de configuración de la plataforma, dónde están los SDKs, dónde están los diferentes elementos, ¿vale? Y esta herramienta, pues en principio, va a ser una herramienta del futuro para simplificar el building de Railib y el building y el deploy, porque si pudiese llegar un poco más allá de hacer el autodeploy a por lo menos Itch.io o Steam, ya sería, pues estaría guay, no sé. Y esto es pues lo que ha sido todo este proceso de automatización y todo lo que ha conllevado durante todos estos tiempos y un poco el futuro hacia donde me gustaría ir con
con RaiLib. Ya está. ¿Y preguntas? Va bien de tiempo, sí. ¿Pregunta? Sí, te quería hacer 2 preguntas. Adelante. Bueno, primero decirte que gran trabajo, un trabajo increíble, titánico. Lo es, lo es. Muy bien. Y te quería comentar, sí, has comentado que va a pasar una empresa la seguridad de... Sí. No sé, Se llaman Radically Open Security. ¿es por mejorar la seguridad o por obtener algún tipo de certificado para que RaiLib se pueda utilizar? Creo que te acaban dando algún tipo de certificado, ¿vale? Pero en realidad lo quiero pasar pues, para que alguien me haga una revisión un poco más profunda del código, que yo creo que el código QL ya hace mucho, realmente, pero sí que es interesante tener expertos en pentesting y todas estas técnicas que realmente puedan hacer un análisis, no automatizado, sino un análisis más personalizado del código y decir, pues mira, esto puede ser, aquí hay brechas de seguridad o puede haber problemas y cosas pues que no haya sorpresas si esto sigue creciendo y se acaba utilizando en ciertos entornos. Vale, y la segunda sería, desconozco si RaiLib se puede, así como Python, usar para hacer machine learning. No sé si RaiLib se puede y si hay planes de que pudiera en algún momento, pues... Se puede y ya se está utilizando. De hecho, en ese sentido, justo hace un par de semanas, he tenido el primer Gold Sponsor de la librería y justo es una empresa de California que no Machine Learning usan RaiLib para Reinforced Learning. ¿Cómo lo usan? Pues es una empresa que se dedica a entrenar agentes, agentes de IA, para que jueguen automáticamente a videojuegos, ¿vale? ¿Cómo usa RaiLib esta empresa? Pues para poder entrenar a estos agentes necesitan unos entornos de entrenamiento como muy controlados y todos los entornos que crean, que son pequeños juegos con ciertas limitaciones, los crean con RaiLib. Entonces, pues crean un Pong, un Pang, un Arkanoid, un Tetris. Es decir, crean entornos como muy controlados porque pueden controlar pues, movimiento, variables, es decir, pueden medir los parámetros que tengan que medir para luego poder entrenar a sus agentes. Y esta empresa lo hace con RaiLib. Pero bueno, en el pasado lo he visto utilizar en muchas otras cosas. Lo he visto utilizar para visualización de redes neuronales. Todo el proceso que ocurre en una red neuronal, un perceptrón o algo más, pues poderlo ver de manera gráfica, pues cómo está almacenando los datos, cómo los está midiendo, cómo pasa dentro de la red, cómo se retroalimenta. Pues poderlo visualizar, sobre todo para temas de educación, es muy útil. Con lo cual, sí que dentro de todos estos ámbitos pues tiene ciertos puntos donde es útil como herramienta de visualización. Sí. Pues no lo sé. no me lo he planteado, no lo conocía, de hecho. FeelC. Bueno, pues lo tendré en cuenta. Pues no lo había planteado, pero bueno, sería interesante probarlo, a ver por lo menos para ver el output de lo que detecta. A RaiLib sí que, de hecho, antes de hacer estos controles de seguridad de code QL así un poco más pro, lo que sí que se hizo fue pues, address sanitizers y demás para ver si había algún problema de memory leaks y demás. Y en principio creo que no hay memory leaks. Rafa. Herramienta para hacer las builds y demás. ¿Han visto un mogollón de iconos de plataformas? Sí. Bueno, faltan, ¿eh? Por eso digo, la comunidad ya tiene acceso a ello y es consciente de que estás haciendo esta herramienta como para que empiece a construir añadiendo compiladores. Todavía no, pero espero que lo sea en muy, muy breve. De hecho, esta herramienta en realidad es una gran parte de la financiación europea del proyecto de RaiLib. Con lo cual, y uno de los requisitos, evidentemente, es que sea libre y abierta, que evidentemente lo será.
Con lo cual sí que otros usuarios podrían añadir nuevas plataformas y tal. De hecho, es más, está pensada de tal manera que, es decir, toda la configuración que ves es un fichero tipo texto, tipo INI, súper sencillo, legible, muy detallado y muy explicado. Esto básicamente la herramienta es un frontend para ese fichero de texto. Con lo cual, añadir nuevas plataformas es poner los SDKs necesarios, los paths, configurar lo que se tenga que configurar para la plataforma en conjunto. Y en principio la herramienta sería la encargada de sincronizar lo que se tuviese que sincronizar, bajarse los SDKs. Es decir, la herramienta lo haría todo para el proceso. Y si hubiese problemas, pues evidentemente sería abierta y libre. En la medida de lo posible dentro de las plataformas soportadas. Por ejemplo, consolas actuales, que también me gustaría, al menos la Switch, pues ahí esa parte no podría ser open source, pero el resto sí, claro. La pregunta que yo tengo enlaza muy bien con esto que acabas de decir. Muy bien. La parte de Switch está hecha a partir de, bueno, los NSP que generan son de DevKit, lo digo porque los NSP que generan los DevKit y los NSP que se usan para Homebrew hecho con ING inversa, si tú lo haces con NSP prácticamente una Switch acariciada, para no decir, normalmente no te entienden los NCA Magic hasta que pasan por la eShop, te generan los archivos de firma con la descarga, que es cuando los puedes... No, ahora mismo no hay nada implementado de esa parte. No, bueno, es que ahora mismo no funciona nada. El desktop y web, que es lo que ya tenía, pero, o sea, falta. En el caso de Switch no hay nada implementado. Riley funciona en Switch. De hecho, hay múltiples implementaciones de Riley para Switch. Yo mismo implementé Riley para Switch usando las librerías nativas y otros usuarios, de hecho que he estado hablando estos días por aquí, simplemente con que compiles con el backend de SDL no tienes que hacer nada, ya está, ya corre en Switch. ¿Vale? Dicho esto, hay un par de Sportings Homebrew para Switch, para el caso de Homebrew. Yo esos no los he utilizado y no los he probado. Con lo cual, ¿cómo funcionaría esta herramienta o cuáles serían las posibilidades de esta herramienta? Es decir, ¿qué usaría de todo esto? Pues no lo sé todavía, no lo sé. Igual, claro, es que con el tema del Homebrew es un poco espinoso, con lo cual se tiene que ver temas de legalidad y tal, y hasta qué punto. Yo entiendo que siendo todo libre y open source, si atacas directamente al Homebrew no debería ser ningún problema. Pero todo no lo sé. Y especialmente con consolas que todavía están en su vida útil, claro. Con lo cual, ahí supongo que es más complicado. ¿Más preguntas? ¿Harías portings de, por ejemplo, has hecho el porting de Switch? Sí. De manera obvia no podrías sacarlo, tendría que ser por un contrato de confidencialidad. Sí. ¿Sacarías eso como una especie de middleware entre Riley? Es que eso es complicado. Eso, de hecho, incluso el porting que yo he hecho a Switch, en realidad lo hice a través de un publisher que tenía pues, el acceso a DevKits y demás, y yo fui a su oficina y lo implementé ahí y él se quedó la implementación. Claro, ha habido bastante gente que me ha preguntado por ese porting de Switch y claro, mi respuesta ha sido, bueno, tienes que hablar con el publisher, que de hecho seguramente le interesaba, ¿no? Tener ese porting para si le llegaban juegos con Riley poder hacer el publishing de esos juegos. Con lo cual yo en ese aspecto ahora mismo estoy un poco atado. Sí. Sí. Ah, vale, pues última pregunta. Pero bueno, si tenéis más preguntas ahora al salir fuera me podéis preguntar una cosa más. Simplemente una pregunta. ¿Las herramientas todas que has mostrado aquí, tienes como algún tipo de documentación, algún tipo de listado en algún sitio más de esta presentación? En este sentido, o sea, y por otro lado, con todo este testing time, con toda este como cantidad de herramientas construidas encima, ¿has considerado considerar un lenguaje nuevo, como que todo el conjunto de herramientas sea como un Rayland?
A ver, no. Como un lenguaje nuevo, no. Las herramientas que he mostrado, el RL Parser y el RexM, están directamente en el repo de RaiLib, en una carpeta que se llama Tools. Me he planteado moverlo a algún otro sitio, pero de momento está ahí. Si entras en esas carpetas, hay unos readmes bastante extensos que explican por qué esa herramienta y qué manera usarla, y o sea, son readmes bastante detallados. Pero bueno, un poco en la línea de tu pregunta, aparte de todas estas herramientas que hayas visto aquí, pues tengo una docena de otras herramientas, el Sprite Packer, Image Viewer, Format Converter, Sounds Generator, un paquete de herramientas bastante grande que atacan en realidad a diferentes puntos de una pipeline completa profesional de desarrollo de videojuegos. Lo que sí que me he planteado es con esta herramienta dar la opción de integrar algunas de esas otras herramientas, que por ejemplo puedas activar, bueno, pues que todos los assets me haga el empaquetado de todos los assets de manera automática. Y aquí está la herramienta RexPacker o TextPacker para que la llames. Y pues la herramienta sería capaz de automáticamente, internamente, en este proceso de building, porque al final es un proceso de línea de comandos, pues llamar a las herramientas externas necesarias si están disponibles para realizar ciertos procesos, empaquetado de assets, por ejemplo, o empaquetado de sprites, o temas de seguridad y de licencias, temas de protección de imágenes con esteganografía, que también tengo una herramienta para eso. Es decir, todas estas herramientas se podrían incluir dentro del proceso de manera opcional. Pues ya está. Pues muchísimas gracias y nada, si hay alguna pregunta más estaré afuera. Gracias.